El FBI emite una orden judicial. Elon Musk demanda. Whoopi Goldberg desaparece. En un impactante giro de los acontecimientos, el ícono de Hollywood Whoopi Goldberg ha desaparecido en medio de crecientes tensiones, batallas legales y una inminente orden de arresto del FBI. En el centro de este misterio se encuentra una maraña de política, luchas por el poder de los medios de comunicación e influencia multimillonaria. ¿Pero de qué está huyendo? ¿Está evadiendo la justicia o hay una fuerza más profunda y siniestra en juego? Goldberg, conocida por sus opiniones intrépidas, nunca ha dudado en desafiar a la autoridad. Sin embargo, esta vez no solo está debatiendo en televisión, al parecer, está prófuga. Ha expresado públicamente su temor de que las políticas de Donald Trump puedan llevar a su deportación injusta. Pero, ¿está justificado su miedo o lo está utilizando como escudo contra algo mucho más complejo? Esta historia está plagada de preguntas. ¿Es Goldberg culpable de algún crimen real? ¿Es ella el objetivo de una purga política? ¿O se trata simplemente de una batalla de alto riesgo entre los mundos de los medios, la política y la tecnología? Las respuestas siguen siendo difíciles de alcanzar, pero una cosa es segura, la historia de Whoopi Goldberg está lejos de terminar. Una desaparición repentina. Durante décadas, Whoopi Goldberg ha sido una figura querida de Hollywood, cautivando al público con su talento, ingenio y presencia inconfundible. Pero en una mañana aparentemente normal de marzo de 2025, se conoció la noticia de que había abandonado abruptamente los Estados Unidos, lo que generó especulación y preocupación generalizadas. Surgieron informes de que su partida estaba vinculada a una orden del FBI emitida poco después de que Elon Musk presentara una demanda en su contra. A medida que los rumores se extendieron por las redes sociales y los medios de comunicación, múltiples fuentes afirmaron que ella había abordado un jet privado con destino a un lugar no revelado, apenas unas horas antes de que las autoridades pudieran actuar. El secreto que rodeó su vuelo solo profundizó la intriga. ¿A dónde fue ella? Algunos especulan que buscó refugio en Europa o en un país sin un tratado de extradición con Estados Unidos. Otros creen que tenía conocimiento interno de la orden y había estado planeando meticulosamente su fuga. Una demanda que sacudió a Hollywood. Los orígenes de este drama legal se remontan a las duras críticas de Goldberg a las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump. Durante una aparición en televisión, expresó su preocupación. Solo tienen que mantener los ojos abiertos, todos ustedes. Porque si pueden venir y llevarse a alguien porque han tomado la decisión de que se supone que usted es esa persona, cualquiera de nosotros podría verse deportado a algún país donde nunca hemos estado allí. Sus comentarios provocaron una feroz reacción y nada menos que Elon Musk ocupó un lugar central en la disputa. Como jefe del Departamento de Eficacia Gubernamental, DOGE, Musk acusó a Goldberg de difundir información falsa e incitar al miedo público. Lo que comenzó como un acalorado intercambio pronto se convirtió en una guerra legal en toda regla cuando Musk presentó una demanda contra ella por difamación. Pero, ¿qué desencadenó exactamente la respuesta agresiva de Musk? Algunos dicen que se trataba de proteger su propia reputación, otros creen que se trataba de defender la administración de Trump. Cualquiera sea el caso, la demanda rápidamente se convirtió en noticia nacional, provocando un intenso escrutinio tanto por parte de los medios como del público. El FBI interviene. Inicialmente, la demanda de Musk fue un asunto civil. Sin embargo, la situación dio un giro dramático cuando el FBI inició una investigación sobre Goldberg. Poco después se emitió una orden de arresto, aunque las acusaciones específicas siguen siendo un misterio. ¿Se trataba simplemente de un caso de difamación que iba escalando fuera de control, o Goldberg poseía información que el gobierno quería mantener oculta? Algunas fuentes sugieren que pudo haber accedido a materiales clasificados, convirtiendo una simple disputa legal en un posible caso penal. La repentina participación de las autoridades federales provocó conmoción en Hollywood. Rara vez una demanda contra una celebridad se transforma en una investigación dirigida por el FBI. Algunos especulan que el gobierno está utilizando el caso como un medio para silenciar a Goldberg, mientras que otros creen que ella realmente tiene algo que ocultar. La gran evasión. Justo cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo, Goldberg desapareció. Su salida rápida y estratégica solo alimentó las sospechas de que anticipaba una amenaza mayor. Los informes indican que expertos en seguridad la habían asesorado sobre un posible plan de salida, reforzando la teoría de que ella sabía lo que se avecinaba.
En respuesta, los fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y preocupación. Muchos expresaron su incredulidad de que una leyenda del entretenimiento como Goldberg pudiera verse enredada en una crisis de tan alto riesgo. Mientras tanto, los críticos cuestionaron si ella era culpable de algo mucho más grave de lo que dejaba entrever. Una batalla más grande que Goldberg. Este enfrentamiento legal entre Elon Musk y Whoopi Goldberg es más que una simple disputa personal, es una batalla por la libertad de expresión, el poder político y la influencia de los medios. Musk, un firme partidario de Trump, insiste en que las declaraciones de Goldberg fueron imprudentes y dañinas. Ella, a su vez, afirma que la silencian por hablar. La pregunta ahora es, ¿dónde termina esto? ¿Volverá Goldberg para enfrentar los cargos? ¿Está utilizando el gobierno el sistema legal para atacar las voces disidentes? ¿O se trata simplemente de otro capítulo de la guerra en curso entre las élites de Hollywood y los gigantes políticos? Mientras las autoridades continúan su búsqueda de Goldberg, una cosa está clara, este caso está lejos de ser común y la verdad puede ser más impactante de lo que nadie imagina. En el momento en que se supo la noticia de la demanda, Hollywood estalló en el caos. La industria del entretenimiento rápidamente se dividió en dos facciones opuestas, una se alineó detrás de Goldberg y la otra se alineó con Musk. Los viejos colegas de Goldberg, incluidos numerosos actores, directores y productores, no tardaron en salir en su defensa. Consideraron la demanda como un ataque a la libertad de expresión, argumentando que silenciarla sentaría un precedente peligroso. Por otro lado, los partidarios de Musk insistieron en que Goldberg había cruzado una línea y debía rendir cuentas por sus declaraciones. El efecto dominó de la controversia fue rápido y brutal. Los proyectos en los que Goldberg había estado trabajando de repente se vieron en peligro. Algunos estudios cinematográficos comenzaron a reevaluar sus contratos con ella, mientras que los patrocinadores, desconfiados del drama que se estaba desarrollando, dudaron en continuar con sus asociaciones. Ahora, surgía la pregunta más importante, ¿fue esta la ruina de la notable carrera de Whoopi Goldberg, o lograría cambiar el rumbo y recuperar su lugar en la industria? La tensión en Hollywood era palpable. En tan solo unas pocas semanas, una de las figuras más respetadas del mundo del entretenimiento aparentemente había desaparecido, dejando tras de sí una tormenta de preguntas sin respuesta. Pero ya no se trataba solo de una demanda. Whoopi Goldberg, actriz, presentadora de programas de entrevistas, ícono cultural, se había convertido en algo más que una personalidad televisiva controvertida. Ahora era el punto focal de una investigación federal, enfrentando acusaciones que nadie jamás había imaginado posibles. Sin embargo, en medio de la especulación, la pregunta más inquietante persistía, ¿era Goldberg realmente culpable de un crimen o era simplemente un peón en una lucha de poder más grande y siniestra? Cuando surgió la noticia de una orden del FBI contra ella, Hollywood entró en un frenesí absoluto. Nadie podía imaginar que alguien de la talla de Goldberg, una actriz ganadora de un Oscar, una voz dominante en la televisión y una figura pública muy respetada, pudiera verse envuelta en una investigación federal. Este no era solo otro rumor infundado. Fuentes creíbles confirmaron que el FBI había incluido oficialmente a Goldberg como persona buscada, con cargos relacionados con el acceso no autorizado y el uso de información clasificada. Esto va mucho más allá de una demanda, reveló una fuente anónima del gobierno. Hay fuerzas más profundas en juego aquí, cosas que el público ni siquiera ha comenzado a comprender. La pregunta pasó ahora de la batalla judicial a algo aún más apremiante, ¿qué había hecho Goldberg para justificar una respuesta tan agresiva por parte de las autoridades federales? Como era de esperar, los medios no perdieron el tiempo en profundizar en todos los ángulos posibles del caso. Los documentos filtrados sugirieron que Goldberg pudo haber obtenido, ya sea a sabiendas o sin saberlo, acceso a información altamente sensible que involucra a algunas de las figuras más poderosas de la tecnología y la política, incluido nada menos que el propio Elon Musk. La situación se volvió aún más turbia cuando se reveló que la investigación del FBI no se limitaba a su disputa legal con Musk. En lugar de ello, habían ampliado su investigación, examinando sus interacciones con periodistas, políticos e incluso grupos clandestinos de hackers. Una filtración particularmente condenatoria indicó que Goldberg había estado en contacto con un colectivo conocido por exponer información clasificada en línea. Esto planteó una posibilidad escalofriante, ¿había obtenido secretos perjudiciales sobre Musk u otra figura influyente? Y si es así, ¿cómo los había adquirido? No te despiertas un día y de repente te encuentras siendo perseguido por el FBI,
señaló un analista político. Algo importante debe haber sucedido detrás de escena. La controversia se profundizó cuando surgieron informes que sugerían que se habían examinado los correos electrónicos y mensajes privados de Goldberg. Algunas fuentes afirmaron que había estado manteniendo conversaciones confidenciales con periodistas de investigación y activistas sociales durante meses. ¿Eran solo conversaciones de rutina o en realidad estaba ocultando información que ciertas personas estaban desesperadas por mantener oculta? Un aspecto crucial de este caso fue la larga defensa de Goldberg de los derechos de privacidad y su abierta crítica a la vigilancia gubernamental. Había advertido repetidamente sobre el poder desenfrenado de las principales corporaciones tecnológicas, incluidas Tesla y X, de Musk, acusándolas de violar el derecho de las personas a la privacidad digital. Durante una discusión reciente, ella había planteado una pregunta siniestra. Si pueden controlar todo lo que decimos y hacemos, ¿realmente nos queda algo de libertad? En ese momento, sus palabras fueron vistas nada más como una declaración política audaz. Pero a la luz de los acontecimientos recientes, habían adquirido un significado enteramente nuevo e inquietante. A medida que aumentaban las especulaciones, el público se preguntaba, ¿era Goldberg simplemente una defensora vocal de la transparencia o estaba activamente involucrada en un plan más amplio para exponer los secretos de los actores más poderosos del mundo? No se podía negar, la información era poder, y poseer el tipo de conocimiento equivocado podía convertir a alguien en un objetivo. ¿Se había excedido Goldberg, colocándose sin saberlo en el punto de mira de una batalla mucho más grande que ella misma? Algunos expertos creían que ya no se trataba solo de una cuestión jurídica, fue una lucha de alto riesgo entre dos fuerzas formidables, los medios y la industria tecnológica. En los últimos años, Elon Musk había ampliado su influencia más allá de la tecnología, profundizando en las finanzas, la exploración espacial e incluso el control de los medios. Su adquisición de X lo había puesto en conflicto directo con las principales organizaciones de noticias, las élites de Hollywood y los críticos abiertos. Mientras tanto, Goldberg había sido durante mucho tiempo una de las voces más influyentes de la industria del entretenimiento, capaz de moldear la opinión pública a gran escala. Su choque no fue solo una disputa personal, fue una colisión de ideologías, una batalla por el control de las narrativas que dieron forma al mundo. Algunos analistas especularon que Musk estaba utilizando el sistema legal como arma para desmantelar la carrera de Goldberg, mientras que Goldberg podría haber estado a punto de exponer algo que Musk deseaba desesperadamente mantener enterrado. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocó? Las líneas eran borrosas y la verdad seguía siendo esquiva. Pero un hecho era innegable, no se trataba de una demanda cualquiera. Cuanto más profundamente se miraba, más preguntas inquietantes surgían. ¿Había Goldberg realmente cometido un delito grave o era víctima de una campaña calculada para silenciarla? Muchos de sus colegas insistieron en que esto no era más que un esfuerzo coordinado para arruinar su reputación. Whoopi nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa, compartió un experto anónimo de la industria. Ella defiende sus creencias y ahora está pagando el precio por ello. Los partidarios de Musk, sin embargo, vieron las cosas de otra manera. Argumentaron que Goldberg no era solo una celebridad franca, supuestamente había cruzado un límite legal y ético que no podía ignorarse. Mientras tanto, mientras Goldberg permanecía escondido, todas las teorías seguían siendo especulativas. Sin embargo, una cosa estaba muy clara, ya fuera una fugitiva o una víctima, ahora se había convertido en la pieza central de una batalla implacable y despiadada. La pregunta apremiante ahora era, ¿cuál sería su próximo paso? Hollywood nunca había estado tan dividido. Las brillantes luces de la capital del entretenimiento ahora solo servían para iluminar las fracturas en una industria que alguna vez se basó en la unidad. Whoopi Goldberg, un ícono alguna vez intocable, se había convertido en la figura más polarizadora del mundo del espectáculo. Pero quizás el aspecto más inquietante de todo fue el silencio. Goldberg alguna vez estuvo rodeada de una vasta red de amigos, personas que compartieron escenario con ella, caminaron por las alfombras rojas a su lado y lucharon por las mismas causas. Sin embargo, ahora, mientras enfrentaba una orden del FBI y una creciente tormenta de controversia, esos mismos aliados no aparecían por ningún lado. En los días posteriores a las impactantes revelaciones, muchos esperaban una ola de apoyo público de sus pares. Independientemente de las opiniones personales, nadie podría negar la influencia de Goldberg. Había ganado un premio de la Academia, pasó más de 2 décadas como una de las voces más poderosas de la televisión y dejó una huella imborrable en la industria.
Sin embargo, para sorpresa de todos, ni una sola figura importante de Hollywood salió en su defensa. Sin declaraciones. Nada de tweets. Nada de palabras públicas de solidaridad. Incluso Oprah Winfrey, una vez una de las amigas más cercanas de Goldberg, permaneció completamente en silencio. La gente esperaba que quienes habían trabajado junto a ella hablaran. Si Robin Williams todavía estuviera vivo, ¿habría dicho algo? ¿Qué pasa con los innumerables actores que habían compartido pantalla con ella a lo largo de los años? Pero en lugar de expresar apoyo, solo hubo silencio, un silencio inquietante y calculado que insinuaba algo aún más inquietante que las acusaciones mismas. ¿Quién estaría a su lado? ¿Quién les daría la espalda? Y, quizás lo más inquietante, ¿quién estaba utilizando este caos para empujar a Goldberg aún más hacia el abismo? ¿Creen realmente que Goldberg es culpable, o hay una fuerza aún más poderosa que su reputación que los presiona para que se aparten? Si bien muchos se distanciaron por temor a posibles consecuencias, no todos la abandonaron. Un puñado de amigos y colegas de toda la vida se mantuvieron firmes, incluso sabiendo que defenderla podría tener un costo. Anna Navarro, conocida figura de la vista, fue uno de los primeros en hablar en defensa de Goldberg. Indignada, declaró en televisión en vivo: «Esto es absurdo. Whoopi siempre ha dicho la verdad y ahora están tratando de silenciarla. Deberíamos preguntarnos, ¿quién se beneficia de esto?». Joy Behar, copresentadora y amiga de Goldberg desde hace mucho tiempo, tampoco reprimió su escepticismo con respecto a la demanda. «Conozco a Whoopi desde hace décadas. Es franca, valiente, pero no es una criminal. Hay algo en todo este asunto que no cuadra». Su apoyo vocal encendió un acalorado debate. ¿Se trató realmente este caso de justicia o fue una medida calculada para silenciar a Goldberg? Mientras unos pocos aliados la defendieron, otros aprovecharon la oportunidad para unirse al coro de condena. Un actor veterano que había trabajado anteriormente con Goldberg hizo un comentario críptico: «En algún momento, la gente tiene que asumir la responsabilidad de sus palabras y acciones. Nadie está por encima de la ley». Mientras tanto, varias figuras de los medios que habían chocado con Goldberg en el pasado no perdieron el tiempo en criticarla. Afirmaron que se había extralimitado al ejercer su influencia para manipular la opinión pública y que ahora tenía que afrontar las consecuencias. Sin embargo, la reacción no se limitó a los críticos de toda la vida. Algunas personas que alguna vez estuvieron a su lado ahora guardaban un silencio notorio o se distanciaban sutilmente. Esto planteó una pregunta aún mayor: ¿Goldberg estaba luchando solo en un caso legal, o se enfrentaba a una fuerza invisible que intentaba borrarla por completo de la industria? A medida que la demanda se intensificaba, Hollywood se vio envuelto en una guerra ideológica más amplia. ¿Eran los artistas realmente libres de expresar sus opiniones o la industria del entretenimiento estaba gobernada silenciosamente por poderes invisibles? Los partidarios de Goldberg insistieron en que se trataba de un ataque a la libertad de expresión, un castigo por atreverse a desafiar a figuras poderosas. Por otro lado, los críticos argumentaron que una gran influencia conlleva una gran responsabilidad, que Goldberg no podía esconderse detrás de su estatus mientras difundía controversias sin control. La división era marcada. Los debates surgieron no solo en la televisión sino en las redes sociales, los círculos de la industria e incluso detrás de las cuerdas de terciopelo de las reuniones más exclusivas de Hollywood. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocó? La respuesta siguió siendo difícil de alcanzar. Pero una cosa era segura: Goldberg ya no era intocable. Hay una regla tácita en Hollywood: los escándalos se pueden perdonar y las carreras se pueden reconstruir, pero solo si todavía se tienen los aliados adecuados. Esta vez, sin embargo, el camino de Goldberg hacia la redención estaba todo menos garantizado. Si esta demanda fuera más que una simple crisis de relaciones públicas, si se convirtiera en una batalla legal en toda regla, su regreso a la industria sería nada menos que una guerra cuesta arriba. Los rumores sobre su caída ya habían comenzado a materializarse. Algunos productores estaban rompiendo lazos silenciosamente. Algunos proyectos importantes en los que había estado involucrada quedaron repentinamente en suspenso. Hollywood había visto leyendas subir y bajar antes, pero si toda la industria le diera la espalda a Goldberg, ¿tendría alguna vez la oportunidad de regresar? Mientras las cámaras parpadeaban frente a un tribunal federal, el caso entre Elon Musk y Whoopi Goldberg alcanzó su punto de ebullición. Sin embargo, la ausencia más notable fue la propia Goldberg.
En lugar de enfrentarse a la tormenta, abandonó el país en un vuelo misterioso, dejando atrás más preguntas que respuestas. Pero su salida no detuvo la batalla legal. Musk, inquebrantable e implacable, prometió llevar adelante la demanda. Nadie escapa a la responsabilidad simplemente por desaparecer, afirmó enfáticamente. Mientras tanto, el equipo legal de Goldberg siguió luchando en su nombre, contrarrestando las acusaciones de Musk. Pero el director ejecutivo de Tesla dejó claro que no iba a dar marcha atrás. Se debe hacer justicia, declaró Musk el incógnita, su publicación acumuló millones de acciones en horas. No importa lo famoso que seas o dónde corras. La verdad siempre te alcanza. Con eso, el frenesí mediático alcanzó nuevas alturas. Puntos de venta como CNN, los New York Times, y el Correo de Washington comenzó a analizar las afirmaciones de Musk, mientras otras redes especulaban sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Qué había hecho exactamente Goldberg? ¿Y por qué Musk estaba tan decidido a acabar con ella? Fuera del tribunal, el público estaba tan dividido como el propio Hollywood. Por un lado, partidarios apasionados agitaban carteles que decían, Whoopi es inocente. Esto es una caza de brujas. Creían que ella era simplemente la última víctima de una purga impulsada por los medios. Pero al otro lado de la calle, una multitud rival coreaba, nadie está por encima de la ley. Háganla responsable. Para ellos, la huida de Goldberg de Estados Unidos era una prueba de culpabilidad, si no tenía nada que ocultar, ¿por qué había huido? La batalla se volvió aún más feroz en las redes sociales. Resurgieron viejos clips de Goldberg, disecados cuadro por cuadro. Cada tuit anterior entre ella y Musk fue analizado en busca de significados ocultos. El juicio se había transformado en algo mucho más grande que una disputa personal, ahora era un campo de batalla en una guerra cultural más amplia, que enfrentaba el poder de los medios de comunicación contra la influencia de los multimillonarios de la tecnología. Si Goldberg fuera condenado, las consecuencias serían catastróficas. Su carrera de décadas podría desaparecer de la noche a la mañana. Los contratos cinematográficos, los acuerdos televisivos y los proyectos comerciales que había impulsado durante años ahora estaban en el limbo. Detrás de escena, Hollywood ya estaba cambiando. Las fuentes revelaron que los principales estudios estaban borrando silenciosamente su nombre de sus proyectos futuros. Las marcas que alguna vez estuvieron asociadas con ella se estaban distanciando cautelosamente. Una fuente anónima de Hollywood dijo TMZ: Hollywood perdona, pero nunca olvida. Si este caso se vuelve contra Whoopi, es posible que nunca regrese. Sin embargo, surgió una pregunta crucial: ¿volvería Goldberg alguna vez para enfrentar la tormenta legal? La orden del FBI permaneció activa. Según los informes, los agentes federales estaban rastreando su paradero, pero las especulaciones corrieron desenfrenadas. Algunos afirmaron que había huido a Europa, donde tenía profundos vínculos con la comunidad artística. Otros sugirieron que había buscado refugio en un país sin tratado de extradición. ¿Podría permanecer escondida para siempre? Una fuente cercana a Goldberg insinuó a la prensa: está considerando sus opciones. Sabe que no puede huir para siempre. Si regresa, será en sus términos. ¿Fue esto una señal de que Goldberg estaba planeando un regreso dramático? El público estaba dividido. Algunos creían que eventualmente reaparecería, convirtiendo su juicio en uno de los eventos más sensacionales en la historia del entretenimiento. Otros sospechaban que ella desaparecería y viviría en la oscuridad para evitar el inevitable ajuste de cuentas. Nadie sabía la respuesta. Pero una cosa era innegable: si Goldberg alguna vez regresara, estaría entrando en la batalla legal y mediática más brutal de su vida. Hollywood había visto escándalos antes. ¿Pero esto? Esto fue algo sin precedentes. Una querida actriz convertida en fugitiva. Uno de los multimillonarios más poderosos del mundo decidido a derribarla. Una investigación activa del FBI. Y una industria del entretenimiento al borde del caos. Al final, la pregunta fundamental seguía en pie: ¿se trataba realmente de justicia, o Goldberg era simplemente un peón en una lucha de poder mucho más amplia? No importa cómo terminó la historia, Hollywood nunca olvidaría el pleito entre Whoopi Goldberg y Elon Musk. ¿Volvería a pelear? ¿O fue este el final de una leyenda? Solo el tiempo lo dirá.